La regla del pomodoro. Cruce de ideas desde la mitad del mundo. César Ricaurte. La regla del pomodoro. Cruce de ideas desde la mitad del mundo. César Ricaurte. Vamos. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla del Pomodoro. Hoy vamos a conversar con nuestras invitadas de la Ley de Protección Animal. ¿Qué es y por qué ha causado tanta polémica? Realmente ha habido un intensísimo debate social alrededor de esta ley, de este proyecto de ley que está siendo conocida en Asamblea Nacional. Damos la bienvenida ya a nuestras invitadas, a Corina Dávalos, miembro del Observatorio Ciudadano de la Familia, PhD en Filosofía y Máster en Comunicación Corporativa. Ha ejercido la docencia en varias universidades y ha sido directiva de comunicación de empresas nacionales, consultora de marketing digital y comunicación estratégica, es escritora y colabora en varios medios de comunicación en España y el Ecuador. Gracias, Corina, por acompañarnos esta tarde. Gracias, César, a ti por la invitación. Un gusto estar aquí. Y también damos la bienvenida a Inti Alvarado, coordinadora jurídica del colectivo LOA y del despacho Legal Animal, magíster en Derecho Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en medio ambiente y masteranda en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica. Ahí ayúdame, Inti, porque tengo solo las siglas. Y bienvenida de una vez. Te doy gracias, del Perú. Perfecto, gracias. Gracias por la aclaración, Inti, y bienvenida una vez más. Gracias por este espacio, estoy encantada de poder compartir la tarde con ambos. Bien, mencionábamos al inicio de este programa que un nuevo proyecto de ley que se conoce en la Asamblea Nacional del Ecuador ha abierto la puerta a un intensísimo debate en la sociedad. Esto ha trascendido definitivamente el recinto parlamentario y ha llevado un debate en el cual se han mezclado muchísimas cosas que van desde el respeto a las tradiciones hasta el tema de los animales como sujetos de derechos. Y esto es justamente lo que nos mueve a armar este espacio, este programa y conversar con nuestras invitadas. El texto ha sido llamado Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. Tiene 85 páginas y 81 artículos. El texto fue presentado originalmente por la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de instituciones o organizaciones como Protección Animal Ecuador, Fundación Cóndor Andino Ecuador, Diálogo Diverso y Libera. Establece derechos y conceptos claves para la protección de los animales. Además, este cuerpo legal, además establece una distinción entre los diferentes tipos de animales, generando también un listado de derechos y obligaciones para quien estén a cargo de estos y para la sociedad en general. El texto, entre sus bases, considera a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos, llamándolos como animales no humanos. Pero como mencionaba, aparte de los datos técnicos, el tema es que ha habido una enorme controversia alrededor de puntos como, por ejemplo, el horario laboral para animales de trabajo, la mayor severidad en las normas de faenamiento y espacio de almacenamiento de los animales, la prohibición para la exhibición de animales cocidos y otras limitaciones han provocado este intenso debate social acerca de esta ley. Y bien, para iniciar la conversación entonces con nuestras invitadas, queríamos conocer de entrada su posición y su posicionamiento en realidad frente a esta ley. ¿Por qué sí, por qué no la LOA? Corina, te hemos visto
muy activa en redes sociales defendiendo el no a esta ley, así que nos gustaría conocer tu punto de vista. E Inti, vamos, tú has defendido obviamente desde el colectivo LOA, Despacho Legal Animal, la vigencia o la construcción de este cuerpo legal, así que nos gustaría también conocer las razones que tienen ustedes para defender este cuerpo legal. Vamos simplemente por la orden de presentación con Corina, luego con Inti. Por supuesto, César. A ver, el texto que se presenta de parte de la Defensoría del Pueblo, que es lo que hemos conocido como LOA, parte de supuestos que son altísimamente discutibles, y ese ha sido el centro de la polémica, porque para empezar tiene un trasfondo filosófico que es contrario a todo nuestro ordenamiento jurídico, a cómo nosotros como sociedad y como humanos nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, en el momento en que un cuerpo normativo pretende cambiar radicalmente costumbres, tradiciones socioculturales, erradicar costumbres, como lo dice en la exposición de motivos, y además presenta una estructura tremendamente sancionatoria y coercitiva, que en la práctica, aunque no lo dice así explícitamente, estaría afectando de una manera severa, grave, a todo el aparato productivo, por tanto, al empleo, a la nutrición, a la capacidad alimentaria del país, porque esa serie de prohibiciones y de sanciones que lleva el proyecto de ley haría tremendamente difícil que los más pobres, los más vulnerables, los que ya están pasándolo mal porque tienen un poder adquisitivo muy limitado, puedan acceder a proteína animal de calidad y con un precio accesible. En un país en el que además nos preocupa mucho la altísima tasa de desnutrición infantil. Según distintas fuentes, estamos entre el 21 y el 24%. Entonces, para mí y para muchos de los que hemos levantado la voz para oponernos a la LOA, es importante, siguiendo el dictamen de la Corte Constitucional, crear una regulación para hacer un reconocimiento de los derechos de los animales tal como lo pide la Corte Constitucional, pero creemos que la LOA no es el camino. Creemos que hay muchas otras maneras de llegar a ese objetivo sin afectar a la población humana de este país de una manera tan seria. Gracias, Corina. Dejémoslo ahí en esta primera intervención y vamos, por favor, con Inti y tus argumentos para decir, bueno, este es el cuerpo legal que realmente necesita el país. ¿Cuál es su perspectiva, Inti? Claro que sí. Bueno, este es un debate que se ha venido dando a nivel global sobre el incluir o no a los animales en las consideraciones humanas, porque al final del día los usamos para todo, ¿no? Los usamos para el desarrollo de la ciencia, de los avances científicos en la salud, la alimentación, la vestimenta. Y entonces la Corte Constitucional en Ecuador ya toma esa decisión, ¿no? Toma esa decisión al decir los animales son sujetos de derechos y como sujetos de derechos hace una lista de los derechos que se les reconocen y por tanto manda a que la sociedad lo converse. ¿Cómo lo manda? Lo delega. En primer lugar, a la Defensoría del Pueblo para que se pueda armar una propuesta desde un proceso legítimo, tal como la Defensoría del Pueblo lo garantizó. Un proceso donde, como la sentencia manda, organizaciones técnicas participen de esa hechura, de esa preparación del texto. Estas organizaciones estuvieron ahí, organizaciones que vienen décadas trabajando en la protección de los animales, e incluso sectores productivos fueron escuchados durante estas mesas. Y luego el segundo paso es que pasa a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un espacio de discusión ciudadana sobre temas de actualidad. Entonces, la sentencia que se ordena de parte de la Corte se está cumpliendo en el sentido de la legitimidad del proceso y también de que tiene que ser el máximo órgano defensor, el máximo órgano defensor de los derechos de la naturaleza, que es la Defensoría del Pueblo, la que prepare esa propuesta. Y por supuesto que en el análisis van a haber muchas ideas en torno a si se está o no se está de acuerdo con lo que la Corte ha decidido, pero no es el momento de cuestionar la orden de la Corte. En un marco democrático es momento de cumplir
es momento de cumplir con los avances constitucionalistas que la Corte ha aterrizado en esta sentencia. Y al contrario, nuestra postura y nuestro entendimiento desde el estudio científico y económico de la inclusión de los animales en los sistemas jurídicos como el ecuatoriano es algo muy positivo. Es positivo que los animales se incluyan, es positivo para la economía, es positivo para la salud pública, es positivo para incluso atacar cuestiones de violencia interrelacionada. La FAO, que es la máxima organización, agencia de Naciones Unidas, que justamente se dedica a agricultura y alimentación, ya ha vinculado patógenos relacionados con la zoonosis en un 60% al menos, con enfermedades que afectan la salud pública humana. Y esto se debe específicamente, dice la FAO, a el mal tratamiento de los animales y, además de maltratamiento de los animales, también la mala sanidad e inocuidad de los alimentos. Y eso, sobre esto, en cambio, sí hay pruebas científicas de las repercusiones que tiene en la economía de los estados y en los sectores más empobrecidos de los estados. El hecho de que luego hay una carga en los servicios públicos y ya lo vimos en la pandemia, la incapacidad de los estados de responder ante situaciones tan enormes en los servicios de salud pública porque la economía no da. Y los medios de vida de las poblaciones más empobrecidas son las que más afectados se van a ver en el momento en que no hay un control de las enfermedades zoonóticas que son transmitidas entre animales y seres humanos. Entonces, este es un proyecto de ley que está ayudando a reconstruir problemas estructurales de nuestra sociedad y más bien a aunar a que esos problemas se puedan ir resolviendo desde una mirada de una sola salud. No es de una mirada solamente de que el ser humano es el único artífice de la salud. No, el medio ambiente y los animales también son artífices de la salud porque el ser humano utiliza los animales para su alimentación y para el ejercicio de sus derechos. Gracias, gracias Inti. Corina, bueno, Inti ha señalado claramente dos argumentos, un jurídico diciendo, bueno, hay una orden de la Corte, hay que cumplir esa Corte, poner a discutirse esa orden de la Corte, pues no es, en este momento no es el momento. Y lo segundo, que es este factor de que al final el mejor trato a los animales, cuidar de los derechos de los animales puede traer más bien consecuencias positivas en la salud, en las condiciones en las cuales se genera un mejor ambiente para que la salud de incluso los más desfavorecidos sea mejor cuidada. ¿Qué opinas de estos argumentos? Me parece que es una utopía muy bonita, pero que no deja de ser utopía. En el sentido de que, en primer lugar, no hay estudios de impacto para Ecuador. No existe. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que la Defensoría del Pueblo, en primer lugar, yo cuestiono que ese proceso haya sido participativo porque quienes redactan esto, y es una de las aristas, que es una discusión muy bonita sobre el tema de los derechos de los animales, que es el animal no se puede autorrepresentar. Su naturaleza no da para eso. Y por tanto, siempre habrá un grupo humano que represente sus intereses. Y es muy cuestionable que sean exclusivamente las organizaciones animalistas que tienen una visión muy particular de este tema, que parte del especismo, que considera que seres humanos y animales somos iguales. Eso es el especismo. Y eso está incluido en el cuerpo normativo que propone la Defensoría del Pueblo. De hecho, ahora que, por lo visto, el nuevo informe que ha sacado la Comisión, porque ahora mismo la verdad es que estamos discutiendo sobre la LOA, pero la LOA se quedó en la Comisión. Tal como la presenta la Defensoría del Pueblo, la Comisión no la pasó al Pleno para debate. La Comisión lo que hace, tengo entendido, es una fusión de los distintos textos que se presentaron, porque si bien la Corte pide a la Defensoría que haga un proyecto de ley, de ninguna manera exige que sea la Asamblea la que tramite exclusivamente ese proyecto. Es decir, son dos órdenes diferentes. Manda la Corte, por una parte, a la Defensoría hacer un proyecto de ley participativo, cosa que la Defensoría hemos cuestionado muchas veces. No hizo una participación adecuada teniendo en cuenta todas las afectaciones que termina teniendo el texto en sector productivo, en sector industrial, en sector artesanal, en sector salud, en todos los sectores que se ven afectados. No hubo esa participación. Hubo una participación residual
de una que otra, algún gremio, alguna entidad como Agrocalidad, pero realmente los entes reguladores y quienes realmente conocen de este tema, no en teoría, sino en la práctica, que conocen el tejido social, socioeconómico de este país, no estuvieron. Entonces, el tema de la participación no me parece que esté legitimado. Y por otra parte, se ha cuestionado que este nuevo informe tenga un enfoque antropocentrista, es decir, que coloca, como coloca nuestra Constitución, los tratados internacionales, los derechos humanos, al ser humano en el centro y por encima de los animales. Es decir, no hace falta acudir a a 4 o 5 papers que tienen una tradición además bastante corta, ¿no? Este movimiento inicia su andadura más o menos en los años 60, y omitir una tradición de más de 2.500 años, ¿no? En la que estamos insertos. Es decir, toda esta tradición, porque a veces nos fijamos en las tradiciones que pueden resultar más polémicas, pero es que todos estamos insertos en una tradición de pensamiento, cultura e incluso idiomática, ¿no? Entonces, tratar desde una ley orgánica de contravenir por completo y darle la vuelta a cómo el humano se entiende a sí mismo, aprovechando el tema de la posibilidad que existe de legislar regulando los derechos de los animales, que además la Corte es taxativa. De ninguna manera se pueden equiparar a los seres humanos. Es absolutamente legítimo el uso de los animales, primero, como comida, y segundo, desde el ocio, el entretenimiento, el trabajo. Todo eso lo reconoce la Corte. Y esos puntos, la LOA, tal como la presentó la Defensoría, los desconoció. Tengo entendido que este informe todavía no se ha colgado en la web de la Asamblea, que este informe cambia ese enfoque, y tendremos que esperar a que se haga público para poder analizarlo de manera muy minuciosa, porque este escenario de los animales como sujetos de derechos es radicalmente novedoso. Y esa novedad impone una responsabilidad extra, tanto al legislador como a la academia, a todos, de ser muy rigurosos y muy minuciosos acerca de cómo vamos a desarrollar estos principios que impone la Corte. Porque nos jugamos mucho, ¿no? Es decir, al decir, ¿son sujetos de derechos? Sí, pero ¿cómo son sujetos de derechos? ¿En qué sentido se aplica eso? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las diferencias? Y ese es un trabajo que se tiene que hacer con mucho rigor. Gracias, gracias Corina, clarísimo tu exposición. Inti, lo mismo. Corina ha señalado algunos errores de procedimiento en el proceso de construcción de la ley, de que no fue todo lo participativa que podía haber sido, siendo un cuerpo legal que, y ahí quiero tu criterio también, o sea, lo que nos ha dicho Corina es también un argumento filosófico que hay detrás de esto, y que es equiparar los derechos de los animales con los derechos de con los derechos de los seres humanos. Y bueno, esto sería, como dice Corina, radicalmente novedoso, y hay que ser minuciosos en la construcción de la ley. ¿Cuál es tu criterio alrededor de esto, participación y este punto de vista filosófico que guía la construcción del proyecto de ley de la LOA? Bueno, la orden que da la Corte es muy clara para la Defensoría del Pueblo. Tiene que realizar el proyecto de ley en 6 meses. Dice que tiene que ser con organizaciones técnicas y no menciona ningún sector productivo en particular. No lo manda ningún ministerio. La Corte lo pudo haber mandado. Ya sabemos que tienen esa facultad las carteras de Estado del Ejecutivo. Y aún teniendo esa facultad, la Corte no se las ordena a ellos. Se las ordena al máximo órgano de defensa de los derechos de la naturaleza y de los animales del país, que es el que los garantiza, la Defensoría del Pueblo. Entonces no hay cómo perderse, uno puede tener sus opiniones personales, sus apreciaciones particulares sobre cómo debió haber sido algo, pero la orden es muy clara, está en un párrafo redactado. En relación con estos otros alcances un poco más profundos, en relación, por ejemplo, con lo utópico que es pensar que los animales deben estar considerados dentro de
de nuestros sistemas jurídicos y también de las prácticas que los utilizan para beneficiarse de ellos, de su vida, pues para nosotros una utopía significa que es algo irrealizable, ¿no? Una utopía es algo que soñamos pero que no se puede cumplir. No podemos estar de acuerdo con que esto es una utopía, para nada, porque la dignidad humana, los derechos humanos no son irrealizables, tienen que ser tangibles. Los seres humanos tenemos el derecho a poder disfrutar de una vida con calidad, de entornos libres de violencia, de espacios donde podamos construir sociedades con valores democráticos. Y entonces no creemos que luchar por la dignidad sea algo inalcanzable. Y como ya lo dijo la Corte, en nuestros esquemas jurídicos tienen que estar incluidos los animales porque también son sujetos con quienes compartimos la sociedad. No son sujetos fuera de nuestra sociedad, nos acompañan dentro de ella y de hecho los utilizamos para nuestro beneficio. Este tema del especismo yo sí tengo que corregir porque hay errores de conceptualización bien básicos, ¿no? El especismo no tiene que ver con igualar a ninguna especie con otra, ni a los seres humanos con otras especies. El especismo simplemente es un análisis del razonamiento que establece que existen formas de dominación hacia las demás especies y que como hay la capacidad de dominar a la otra especie, entonces se lo puede hacer de manera legítima, justificada e indiscriminada. Y el especismo, como el sexismo y como el racismo y otras conductas similares, simplemente lo que hacen es el mismo orden lógico, ¿no? Este otro grupo, que por alguna característica innata con la que nació y que biológicamente no puede cambiar, como la especie en la que nació, o el sexo con el que nació, o la raza y características étnicas, entonces yo legitimo y justifico desde el Estado, desde la sociedad, el poder ejercer un dominio y ejercer prácticas abusivas contra ese otro y sobre todo marginarles, excluirles de las esferas de moralidad, excluirles de los sistemas jurídicos de la protección. ¿Sí? De eso se trata el especismo. Nadie está diciendo que el uno es igual al otro, no se equipara a seres humanos con animales, pero se está diciendo que se está legitimando con base en características biológicas de diferencias, se está legitimando la crueldad hacia los animales. Eso es lo que el especismo alega, solo me permitía conceptualizar correctamente. El otro tema que quería decir es que para poder establecer el cómo se tienen que aplicar los derechos que están en la sentencia y cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos límites? Sí es necesario estudiar. Ahí sí tampoco podemos estar de acuerdo porque es necesario ponerse al día. Lo que sabíamos hace 500 años no es lo que sabemos en el año 2024. Para algo sirve la ciencia, que de hecho las ratas de laboratorio, los ratoncitos, nos ayudan tanto a descubrir estos avances científicos. Gracias a ellos sabemos ahora cómo resolver muchos problemas de salud humanos, gracias a su trabajo dentro de los laboratorios de experimentación. Es porque estos avances científicos nos ilustran, nos ayudan a encontrar soluciones actuales en nuestro tiempo. Y es justamente la ciencia y estos informes científicos de vanguardia, los consensos científicos de la comunidad global, lo que nos tienen que guiar, no los puntos de vista políticos, ni particulares, ni tampoco de sectores que tienen un interés económico, sino la ciencia es la que tiene que guiar a decir cómo el ejercicio de ese derecho se va a cumplir, bajo qué parámetros y con qué límites. Y si eso requiere que para alinearnos a la ciencia tengamos que adaptar algunas de nuestras prácticas humanas que han venido siendo históricamente, centenariamente crueles, tradiciones crueles, pues hay que adaptarlas porque eso también dice la sentencia de la Corte. Entonces, nuestra propuesta no es en absoluto separada de lo que la sentencia ya indica. Es más bien sumamente respetuosa a la mirada sociobiocentrista, por oposición a la antropocentrista, a la que la Corte nos manda a transitar, a evolucionar. Gracias, Inti. Hay algunas preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Voy a leer algunas de ellas y para pedirles también su respuesta, Corina e Inti. Bernardo Gortaire nos dice, Corina, lo que hay que preguntarse es en qué consiste la tradición. Por ejemplo, la tauromaquia consiste en malcriar animales con el fin de atormentarles en un ruedo con arpones, puyas, estoques. Eso lo dice Bernardo Gortaire. Wagner Vélez Torres, desde Santo Domingo, dice, desde Santo Domingo, capital de la carne, rechazamos este proyecto de ley. Nuestro trabajo responsable, desde el productor hasta el consumidor, sigue generando desarrollo y trabajo. Tatiana Rivadeneira dice, ¿dónde dice la LOA que se dará el mismo trato a los animales que a los humanos? Y Bernardo Gortaire vuelve a enviarnos un comentario solamente, justo sobre el tema del especismo. No es lo que dice Corina, decimos la discriminación hacia individuos con base en su especie. Corina, ¿qué responderías a estos cuestionamientos que aparecen en las redes? Pues mira,
Respecto del especismo, me mantengo en mi posición porque además, dentro del especismo hay muchas corrientes, ¿no? Hay el especismo abolicionista, está la visión de Peter Singer, de Tom Regan, es decir, cuando entramos a hablar de temas filosóficos hay que tener cuidado porque hay muchas corrientes. Lo que sí dice explícitamente la LOA es que no solamente se iguala el ser humano al animal, sino que el animal en muchos aspectos supera al ser humano. Y eso está en el principio del interés superior del animal. Está en la inclusión del animal como grupo de atención prioritaria. Está en el principio indubio pro natura. Es decir, hay 3 aspectos concretos de la LOA en los que no solamente se iguala el humano al animal, sino que el animal está por encima del ser humano. Estaría encantada de tener una charla con Inti acerca del especismo porque es muy rica. Incluso hay el especismo abolicionista que mencionaba, que además, ¿no?, de tratar, claro, solamente puedes discriminar en la medida en que seas un igual, ¿no? Es decir, si yo discrimino por sexo, ¿por qué está mal? Porque prevalece por encima de todo la dignidad humana que es igual para todos. Si discrimino por raza, ¿qué estoy haciendo? Fijándome en un aspecto concreto de alguien de mi especie que es digno, plenamente digno, le estoy discriminando por esa razón desconociendo su dignidad. Por tanto, en el momento en que introduces la palabra discriminación, estás igualando. Eso para empezar. Sobre el tema, perdona, alguien habló de... Ahora se me ha ido la pregunta de alguien. Bueno, el tema de la igualdad, el tema de igualdad, ¿dónde está en la LOA? Ya lo he dicho. Lo de Respecto a la pregunta de Bernardo, me parece que tenemos que encajar tradición como algo mucho más grande porque lo es. Es decir, aquí y en muchos países hay tradiciones como por ejemplo las corridas de toros, que si lo vemos en una visión global es milenaria. Si lo vemos en una visión local es centenaria. Y se ha incrustado ya en las costumbres de incluso los pueblos endémicos. La inmensa mayoría de compradores de ganado bravo a día de hoy en el Ecuador son indígenas. Y el ganado bravo está poblando los páramos del Ecuador. Por tanto, el hecho de que haya gente, que yo lo puedo comprender perfectamente, que desde fuera no pueda comprender lo que es la tauromaquia, ¿de acuerdo? Es decir, a veces pensamos, yo qué sé, si a mí me meten un alfiler de acupuntura, pues si lo veo desde fuera y sangro un poco, a lo mejor puedo pensar que me están haciendo una escabechina, y no es así. Y yo a veces me tengo que hacer flebotomías y si tuviese que ver cualquier espectador no ilustrado cómo me meten esa aguja en el brazo, pues se quedaría horrorizado. De hecho, hay mucha gente que se cae redonda en cuanto ve algo así, ¿no? Entonces, son cosas que hay que entenderlas desde dentro. Desde luego, el toro bravo es uno de los animales que mejor vive en el campo. Pero lo importante ahí no es el hecho de la corrida de toros, es el hecho del respeto por la cultura de la gente. Es el hecho del respeto que está garantizado en nuestra Constitución por nuestra identidad. Gracias, y es ilegítimo que con una ley orgánica se pretenda desmantelar por completo eso. Gracias, Corina. El tiempo nos está ganando. Inti, para equilibrar el tema, Avelina Ponce te pregunta, la sentencia específica dice que es legítimo el uso y domesticación de animales para ocio y recreación. Por lo tanto, ¿cuál es el sustento de prohibir toda actividad como los deportes ecuestres, por ejemplo? Bien, voy a empezar por otros temas, ¿no? Se mencionaron varios principios que se plantean en el proyecto original de la Defensoría del Pueblo, plantea, por ejemplo, el interés superior del animal. Este es un principio que se adopta del derecho en general. También me voy a permitir aclarar algunos conceptos jurídicos que no están claros, entonces se usan para la manipulación o para la desinformación. El interés superior es un principio que está en el derecho en general. Y como estos son derechos nuevos, por primera vez reconocidos, se toman esos principios, del derecho en general y se los adapta. Entonces, se adaptó el principio del interés superior para el animal
Y esto lo único que nos dice es que si hay que tomar una medida administrativa de parte de una autoridad que está frente al caso de un animal que tiene que protegerlo, primero tiene que hacer una evaluación de la situación del animal. Eso es todo. No hay nada después de eso. La definición está redactada en el texto. Luego, en relación con el principio indubio pro natura, nuevamente, esto es un principio del derecho ambiental, ha estado desde que estos derechos se reconocieron, son derechos de cuarta generación, está en la Constitución este principio, entonces, digamos, no tengo mucho más que decir que son principios que ya existen, ¿no? Son principios humanos. Que existen y así es como se crean las leyes, ¿sí? Entonces, y nuevamente esta noción de la dignidad es súper importante, en eso estamos de acuerdo, porque la Corte ya reconoció la dignidad a los individuos animales, entonces la dignidad ya no es algo que únicamente los humanos tenemos, los demás animales también tienen dignidad. Valor inherente, le llama la Corte. Les invito a leer la sentencia. En cuanto a las tradiciones, la Constitución, sí, claro, hace un marco, construye un marco de protección a los derechos sociales y culturales, que son también derechos de cuarta generación en los derechos humanos, pero pone un límite, ¿sí? La Constitución pone un límite, está en el segundo inciso del mismo artículo al que se han referido sobre las tradiciones. El límite que pone la Constitución son los derechos constitucionales, imagínense. Entonces la Constitución dice, sí, está bien, las tradiciones se tienen que respetar, pero, dice la Constitución, no en todos los casos. Cuando hayan violaciones a derechos constitucionales, esas tradiciones no se pueden legitimar. Eso es lo que dice la Constitución, no lo estoy diciendo yo, tienen que leer solamente el artículo 21, inciso 2 de la Constitución y punto. No me tienen que creer, ¿no? Yo solamente doy fuentes de información para que ustedes y la jurisprudencia en el tema. Y entonces, en relación a esto, ya este límite que pone la Constitución al tema cultural y los derechos de los animales ya son derechos constitucionales. Entonces, ahí no hay cómo perderse, sí, está muy claro. Me gustaría también contestar la pregunta que hicieron en el chat en relación con la legitimidad del uso. Sí, ahí muy importante, el día de la discusión sobre el informe de la comisión, se habló de párrafos que se tomaron de la sentencia y justo se descartó este párrafo, nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque no se citó de parte de la Comisión de Biodiversidad este párrafo que se refiere a que hay dos límites de parte de la Corte Constitucional al uso legítimo de los animales para consumo, que es justamente no incurrir en abusos ni en tratos desproporcionados y siempre propender a la protección del individuo animal. Miren estos dos límites que pone la Corte y que se desechó por parte de la Comisión de Biodiversidad. Eso no es legítimo y no es constitucional. Gracias, Inti, Corina. Vamos a ver en esta última parte las respuestas de nuestra audiencia hacia una pregunta que se hizo en redes sociales. ¿Conoce de qué se trata el proyecto de ley orgánico? Tengo un pequeño problema con mi internet, perdón. Acaba de Yo también. Sí, algo sucedió. Bien, no sé si me ayudan con la claqueta, el equipo de producción, gracias. Ahí está, conoce de qué se trata el proyecto de ley orgánica para la protección y la defensa de los derechos de los animales, también denominado Ley LOA. El 57% dice que no, todavía no lo conoce, 57,9% de hecho, 58% de la población. Y por el sí dice que conoce el 42%, por lo menos de nuestra audiencia. Siempre nos gusta aclarar que esto mide lo que opina, lo que conoce nuestra audiencia, no es una encuesta a nivel general ni tiene validez estadística en ese sentido. Pero es interesante saber que incluso la audiencia de este programa, que podría considerarse una audiencia informada, todavía muchas personas no conocen acerca de la LOA. Hace falta, Corina e Inti, entonces una mayor difusión y discusión alrededor de la LOA. Corina nos ha dicho que en este momento ha salido ya un informe para primer debate de la comisión y en el cual se unifican algunos proyectos. Todavía no conocemos el texto final que ha salido de la comisión, no final, para primer debate, digámoslo así, pero ese texto va a ser modificado seguramente ya en el primero y luego en comisión y luego en el segundo debate. Bien, entonces, repito, hace falta un mayor debate, conocimiento social. ¿Qué podemos hacer para que se amplíe este debate? Corina, Inti, por favor. A mí me parece fundamental porque visto lo que hemos visto del texto que ha salido de la Defensoría del Pueblo, vamos, el 100% de los ecuatorianos se veía gravemente afectado por las consecuencias de la aplicación de las 180 prohibiciones y 150 sanciones, o al revés, los 180
sanciones y 150 prohibiciones y pico, especialmente el sector rural, que es el que conoce y trabaja con animales. Me parece que es fundamental que cuando se están dando debates que están poniendo en duda lo que hemos vivido, lo mínimo que puede pasar es que se le consulte a la gente, ¿no? Es decir, ya se ha visto que la legitimidad de la participación dentro de la Defensoría fue escasa, por no decir nula. Nadie ha nombrado a las organizaciones animalistas que estaban dentro de la Defensoría como los únicos que pueden hablar en nombre no solo de los animales, sino de los seres humanos de este país. Porque si solamente afectará a los animales, ok, pero es que si estás afectando al 100% de la población, qué menos que hacerle partícipe. Y finalmente la LOA no ha pasado. O sea, el texto de la Defensoría tal cual no es lo que pasa en primer debate. Me parece que lo mínimo que podemos hacer es tener un poco de rigor, seriedad y responsabilidad ante este nuevo escenario de los animales como sujetos de derechos, que nadie lo discute, eso está ahí en la Corte Constitucional, nadie lo discute. Sí discuto, por ejemplo, que la Defensoría sea el gran protector de la naturaleza, eso no está en la Ley Orgánica de la Defensoría, por cierto. Que se incluya esto nos pone a todos a pensar, no a un grupo. Entonces, me parece que en una democracia, quien quiera tener esa responsabilidad tiene que pasar por los filtros democráticos, sea ganar unas elecciones, sea presentar una iniciativa legislativa popular y ganar una consulta o ganar un referéndum. Pero lo que no está bien y no es legítimo. Y por eso la gente ha saltado tanto con este proyecto. Porque no es posible que una minoría que tiene una visión muy particular de los animales, su relación con los seres humanos y de los seres humanos mismos, impongan una visión que muchos ya han llamado incluso una tiranía moral a través de una ley orgánica. Entonces, eso me parece que es sano y necesario que esté en el debate público, que la gente sepa de lo que se trata y que la gente también pueda decir, ¿quiero o no quiero? Porque finalmente quien es soberano es el pueblo, no la Defensoría. Gracias, Corina. Inti, tu intervención final, por favor. Gracias. Gracias. Para nosotras, desde los movimientos sociales animalistas, es sumamente positivo que se esté poniendo sobre la palestra pública esta conversación sobre las consideraciones éticas hacia los demás sujetos, ¿no? Los otros sujetos que no son humanos. Entonces nos parece que esta es una discusión que debió haberse dado mucho tiempo, pero bueno, ahora que se esté dando ahora, nos encanta poder participar en estos espacios de construcción colectiva, en los que también participaron los sectores productivos, no solamente durante el proceso de construcción del proyecto de ley con la Defensoría del Pueblo, sino también en la Asamblea Nacional. Todos los sectores productivos han estado, los industriales, han estado representando sus intereses particulares. Entonces, han estado ahí. Por mucho que hay una inconsistencia de fondo en que continúen queriendo perpetuar métodos de crueldad hacia los animales, cuando estamos hablando de derechos, ahí hay una incompatibilidad. Aún así, han habido espacios democráticos y también nosotras nos sentimos muy contentas de saber que esos espacios democráticos todavía existen en el país y que podemos aportar a ellos. Sin embargo, hay muchas afirmaciones que se han venido haciendo en relación a lo malo que esta ley va a traer. Como ya se vio en la encuesta de Fundamedios, la mayor parte de la población no entiende de qué se trata el proyecto de ley. Las mismas personas detractoras no entienden de qué se trata el proyecto de ley porque requiere muchísimos años de estudio y de conocimiento del tema y muchísimo apoyo de la ciencia para esto. No es algo de percepciones ni posturas personales. El tema es que la manipulación de la información o el irradiar desinformación a través de falacias argumentativas, como lo hacen los sectores opositores a la ley, justamente posicionan esta narrativa, ¿no?, de que es algo malo para el ser humano. Y es por el contrario. Este proyecto de ley solo va a traer beneficios y bondades nuevamente. El mantener alimentos sanos e inocuos no solamente garantiza derechos humanos, varios derechos humanos, sino que también es un alivio para la economía. Esta economía de la prevención, esta salud de la prevención, que desde la alimentación se pueden prevenir enfermedades que vienen, por ejemplo, con las hormonas que se desencadenan como producto de los procesos productivos y luego alimentarios de animales maltratados y con estos métodos crueles. Esto es algo que simplemente va a traer cosas buenas
para la salud humana, para la salud y para la sociedad humana. Y estamos siempre abiertas para poder seguir ilustrando, conceptualizando, enseñando, mostrando fuentes de información. Nuestros argumentos no vienen, digamos, de cálculos propios o personales, sino de fuentes de informaciones técnicas y científicas, y estamos aquí para poder continuar esta conversación con la ciudadanía. Porque nuestro interés es vivir en un mundo mejor para nosotras como seres humanos y también para los que nos acompañan. Y los animales no son ajenos. Gracias, No son ajenos de nuestro bienestar, ni a nuestras consideraciones morales tampoco. Gracias, Inti, gracias, Corina. Realmente Gracias. así, nos hemos extendido más allá de lo habitual en este programa, pero creo que el tema, por supuesto, amerita esto y muchísimo espacio más. Ya lo estamos viendo que es necesario profundizar en este debate. Ojalá existan espacios académicos, en otros espacios periodísticos de colegas, también se abra la discusión acerca de este cuerpo legal y las implicaciones filosóficas que trae, filosóficas y las discusiones también prácticas, las implicaciones prácticas que tiene en la vida de las personas. Una vez más, a nuestras invitadas, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos han seguido. Hay una intensa actividad en redes sociales, muchas preguntas que se nos quedan, pero realmente vamos a seguir con atención la discusión de la ley, el proyecto tal como ha salido de la comisión, y luego pues la comisión, ya la discusión en el resto de instancias parlamentarias. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, César. Gracias, Corina. Un abrazo, muchos saludos. La regla del pomodoro. Cruce de ideas desde la mitad del mundo. La regla del pomodoro. Cruce de ideas desde la mitad del mundo.